Freddy Plaza, asambleísta de Alianza País por Esmeraldas, coordinador del bloque de País. Bienvenido a Contacto Directo. Un saludo a usted, Stephanie, al país y especialmente a mi provincia de Esmeraldas. Saludos también y buenos días. ¿Qué está pasando en la Asamblea con estos acuerdos entre bancadas? ¿Las mayorías móviles están ya en crisis? Bueno, lo que ocurre es que en el país siempre se ha intentado realizar acuerdos y a veces no funciona. Nosotros estamos haciendo en la Asamblea Nacional todos los esfuerzos porque la realidad sea distinta, aunque no se haya logrado todavía. Mire, el 14 de mayo no había un bloque que pueda poner las autoridades de la Asamblea, y un acuerdo por la gobernabilidad del país nos ha permitido que por lo menos 4 agrupaciones hayan puesto las autoridades. Al final, por la conformación de 3 comisiones, aparentemente no ha funcionado, pero esperemos que eso cambie, porque como dice el presidente de la Asamblea, César Litardo, necesitamos de más acuerdos y menos conflictos, y a veces los intereses personales que han primado muchísimo en el Ecuador hacen que también se trasladen a la Asamblea y no podamos todavía lograr que funcione a la perfección. Pero es que ese acuerdo del que usted se refiere de mayo no era solamente para poner o designar a ciertas autoridades, también era un acuerdo por la gobernabilidad, como lo llamaron, pero por la fiscalización. Pero fíjese usted que no hubo los 91 votos requeridos para censurar a la ex canciller Espinosa, no lograron convencer a su bancada, tenía una posición Alianza País de apoyar el juicio y la censura, pero miembros de su movimiento no estaban de acuerdo y no votaron con el bloque. ¿Eso fue un acuerdo para el desacuerdo de Alianza País? No lo creo así. Es verdad que lo más importante no es conformar las comisiones ni poner las autoridades. Lo más importante es la gobernabilidad del país. Y hay que reconocer que en Movimiento País, en la última votación, hubo una dispersión que tendrá casa adentro tratarla con seriedad del movimiento. Por ejemplo, mi posición fue firme de censurar a la ministra porque creí que el manejo de la crisis en la frontera del año anterior no fue de lo mejor. Estas cosas deben solucionarse, pero nosotros debemos intentar de que los intereses personales pasen a un segundo plano y que pueda funcionar gracias a lo que en otras bancadas ya se está notando. Por ejemplo, ayer vimos con agrado que 2 candidatos a presidir comisiones que son fuera del Movimiento País, por ejemplo, el Movimiento Creo, han dicho, si es por nosotros, porque queremos llegar a esas instancias, nos abrimos, pero que la gobernabilidad funcione y se pueda llegar a estos consensos que tanto necesita el país y que nos está reclamando. Claro, lo que pasa es que si ponderan el tema de la gobernabilidad y creen que para que exista gobernabilidad y entonces no hay que denunciar ni lo que hace uno ni hace el otro, el resultado no es que todos nos quedamos callados por la gobernabilidad, sino que al contrario, se fiscaliza y se aclara los temas que se tengan que aclarar o investigar. Ustedes firmaron un acuerdo multipartidista, lo llaman por la gobernabilidad, pero la idea es que, porque así también lo llaman, por la gobernabilidad y solución a los problemas nacionales. Eliseo Azuero del BADI, refiriéndose a eso, nos dijo lo siguiente, escuchemos. Lamentablemente, uno de los aliados de Alianza País y algunos de Alianza País, que parece que tienen libertad absoluta o en su defecto están ya concertados con antelación, fallaron al votar en contra de este juicio político, toda vez que se probó de manera fidedigna la forma dolosa como la señora María Fernanda Espinosa entregó la naturalización al señor Julián Assange. Entonces nosotros también podemos decir que en temas álgidos que tiene que ver con la generación de iniciativas legislativas en donde no nos convenga, sencillamente vamos a votar de manera distinta. Esto habla de la falta de respeto y del cumplimiento de los acuerdos. Y ese es el punto, es decir, entonces en los temas álgidos nosotros tampoco votamos, o en donde sí existe el acuerdo. ¿Hasta dónde puede llegar este acuerdo asambleísta? Bueno, yo espero que llegue hasta que finalicemos este periodo de la Asamblea. Hay que insistir en ello. Y, por ejemplo, reiteramos, necesitamos mucho desprendimiento de algunos asambleístas que pueden estar incluso en nuestra bancada. Por eso hay que seguir dialogando, hay que seguir escuchando a la gente, porque más allá, como hemos dicho, nos esperan leyes importantes. Por ejemplo, los esmeraldeños en la Comisión de GAT tenemos una ley en donde no se le dio agua potable a 400.000 habitantes
si se nos facturaba. Esto tiene que resolverlo. Pero usted dice, hay que trabajar mejor internamente también dentro de Alianza País con los asambleístas. Pero hay algo cierto, es que ustedes están en libertad de votar por la postura que tengan y que tengan que defender, independientemente de que el bloque tenga una definición. Cada asambleísta responde por sí mismo también. Pregunto en ese sentido por qué. Porque respetaron finalmente la voluntad de 4 legisladores. Incluso conocen que podrían estar quizás más acercados al correísmo que a ustedes y lo respetan. Bueno, el problema es que ha habido una dispersión en el bloque de Movimiento País y nosotros insistimos en que la palabra dada, los acuerdos son para cumplirlos, y si se llegó a esta decisión para permitir la gobernabilidad del país, hay que trabajar muchísimo. Yo tengo la esperanza de que en los próximos días, en las próximas reuniones, en los próximos bloques, se puedan aclarar y escuchar a los asambleístas por qué estas posiciones que no han permitido que funcione a cabalidad lo que nosotros esperamos. Ojalá esto ocurra y que podamos de alguna manera ser el bloque mayoritario el que pueda poner de alguna manera el orden en este aspecto, porque hasta ahora no lo hemos hecho. Necesitamos más acuerdos y menos conflictos, eso es una realidad. Y en los casos de corrupción que están siendo denunciados, donde la Asamblea tiene la obligación de ejercer su control político sobre la actuación de algunas autoridades, ¿qué ha planteado ya este bloque o qué ha planteado también dentro del bloque Alianza País, por ejemplo, sobre el financiamiento de las campañas o el mismo caso de INA Papers, que involucra al líder de su propio movimiento, para fiscalizar qué es lo que corresponde, investigar si se está cumpliendo o no la ley? En esto tenemos que ser implacables y tenemos que estar abiertos a que se realicen las investigaciones de manera profunda, permitir que la Fiscalía haga su parte, la Asamblea debe hacer su parte, porque nos estamos enterando de cosas terribles. Por ejemplo, que se haya utilizado dinero de la reconstrucción presuntamente para financiar en campañas electorales, dinero del pueblo. Eso es gravísimo. Debemos nosotros sentar las bases para una fiscalización que no esconda nada, pero aquí, Stephanie, también, que no solo nos quedemos en el arroz verde, que vayamos más allá de cómo se financian las campañas electorales. El señor Pérez Luz decía algo en la entrevista anterior que yo lo comparto. Pues, por ejemplo, en la última campaña era más caro el artista que se traía para los mitines que lo que se decía en los mismos. Es decir, ¿quiénes están financiando las campañas electorales en el Ecuador? Sobre esto debemos responder, y cada uno debe hacer su parte, la Asamblea y la fiscalización. Que ya pueden evidenciar, y el país conoce que es un problema sistémico, que no es de ahora, pero usted dice, bueno, hay que sentar las bases para la fiscalización, por ejemplo, en el caso que se está denunciando de que pueden haber usado los fondos que se tenían que ser destinados para los afectados del terremoto y que terminaron o que pudieron haber terminado en una campaña electoral. Entonces, sentar las bases ya existen, ustedes tienen la ley y fiscalizar pueden, lo que falta es que tomen acciones, pueden pedir comparecencias, pueden pedir investigación, pueden pedir juicios políticos a autoridades competentes. ¿O qué otros mecanismos cree usted que puedan hacer para que le den una respuesta al país sobre qué pasó con esos fondos? Bueno, ahora mismo la Asamblea está a punto de aprobar una resolución en donde se van a pedir comparecencias para que expliquen sobre todo el último escándalo del que estamos conociendo, el tema arroz verdes, pero en la resolución también se amplía a otros sectores, incluso se aspira que los mismos delegados del Consejo Nacional Electoral puedan ir a la Asamblea para responder por eso, porque hasta ahora incluso hay autoridades que no se han podido posesionar, y todo esto, la Asamblea Nacional tiene que estar abierta a una fiscalización y nosotros estamos listos para ello. Esperamos que los 137 asambleístas podamos estar en este camino, por lo menos una gran mayoría sí lo está. Lenin Plaza, asambleísta de Alianza País por Esmeraldas y coordinador del bloque de país, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.